embargo, vamos a partir en primer lugar con una leve introducción con respecto a lo que se refiere a las relaciones suelo-agua-planta para entender un poco mejor, más o menos, todas las estrategias más bien y más bien el fundamento técnico de nuestro trabajo en este tipo para esta rama tanto de fertilización y riego, ¿ya? En esta lámina lo que queríamos más bien plasmar es más bien una fotografía de un huerto asesorado por nosotros en la zona de Linares, es un huerto edad 2019 variedad Tondagifoni, y donde podemos observar un esquema a nivel global de todos los factores que inciden tanto en la producción de la planta. Observamos que existe una movilización de carbohidratos, principalmente sintetizados gracias a todo lo que es el proceso de fotosíntesis, tanto el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno, y con la incorporación de agua mediante el riego, todo lo que es la exposición más bien a factores ambientales como la temperatura, radiación y viento que se ve con esta pequeña figura. Y también observamos más bien todo lo que es la incidencia del suelo con su aporte tanto de lo que es la fracción mineral y fracción orgánica sólida y aérea, o sea, espacio poroso, perdón, ¿ya? Y todo lo que es el flujo de energía. Por lo tanto, esto lo que es un esquema, más bien nos indica que es un sistema bastante complejo, ya que es multifactorial. De todos los manejos que nosotros podamos hacer técnicamente, corresponden principalmente al 10% del éxito de la producción de la temporada. Entonces, estamos en un 90% condicionado a todo lo que son factores externos que pocas veces, principalmente los ambientales, podemos controlar. Aquí en primer lugar vamos a mostrar todo lo que es las reacciones más bien luminosas con respecto a al intercambio gaseoso y absorción de agua y luz, para lo que es la generación de azúcares, principalmente glucosa, y liberación de oxígeno y energía para la planta, principalmente para todo lo que es su metabolismo primario, ¿ya? Y todo lo que son las reacciones más bien cuando la planta no está en proceso en la etapa más bien oscura, y también el proceso que viven las raíces. Recuerda que las raíces no están expuestas al sol, no reciben luz, no contienen clorofila y por lo tanto la forma de que las raíces obtienen la energía es mediante los procesos de respiración. Es ahí que nosotros ahora más adelante vamos a indicar por qué es la importancia de tener suelos floculados, principalmente por la necesidad de oxígeno a las raíces para su desarrollo, ¿ya? Y esto es principalmente por elementos que se obtienen principalmente del intercambio gaseoso y aporte de agua mediante el riego. Por otra parte, tenemos los factores ambientales que nos inciden mucho, principalmente en lo que es el estrés abiótico, que son las temperaturas ambientales, viento, la humedad relativa y radiación, principalmente. No estamos mencionando acá con respecto al manejo nutricional ni riego, que eso ya son factores más bien técnicas agronómicas, sino que solamente factor ambiental. Y aquí destacamos la importancia de lo que es mantener la transpiración de la planta. Esto principalmente mediante el aporte de agua, mediante el riego. Una planta con un suelo bien preparado, floculado y con un riego apropiado se mantiene transpirando de forma constante durante todo el día. Entonces, eso nos favorece en que se disminuya el DPB, que es el déficit de presión de vapor, que es que al final el índice con el que nosotros nos encontramos trabajando hoy en día que lo vamos a nombrar un poquito más adelante, para medir más bien el nivel de estrés en las que las plantas están sometidas durante el periodo de mayor demanda. Y con la transpiración también favorecemos que la fotosíntesis se mantenga activa durante todo el día, o sea que la planta se mantenga solamente con su metabolismo primario y no tenga la necesidad de activar el metabolismo secundario que es al final su sistema de defensa frente al estrés. Y por otra parte, y muy importante, es con respecto al factor suelo. Como ya sabemos, el factor suelo se compone está constituido por cuatro componentes principales, que está la fracción mineral, ya que son todos los nutrientes, macro y micronutrientes presentes en el suelo. Está la fracción orgánica, que es toda la materia orgánica, macro y microfauna presente, bacterias, hongos y todos los organismos descomponedores como lombrices, por ejemplo, la fracción de agua y la fracción de aire. Entonces, estos cuatro componentes
nos componen todo lo que son las fases sólidas, que idealmente en un suelo franco, y ojalá, y se puede lograr también en otra estructura un poco más pesada, corresponde al 50%, la fase líquida y la fase gaseosa, que entre estos dos corresponde al 25% cada uno, ¿ya? Eso sería como un equilibrio ideal, ¿ya? Con respecto a lo que es el suelo. Ahora vamos a partir hablando, antes de introducirnos como en lo que es la nutrición y riego, principalmente el suelo y el potencial, y su incidencia en el potencial productivo de las plantas, ¿ya? Aquí tenemos que tener claro que el suelo posee varias funciones y agronómicamente las importantes son el soporte o anclaje al suelo por parte de la planta, el suministro de agua y nutrientes, ¿ya? El suministro del oxígeno para las raíces y la eliminación del CO2 producido. Por lo tanto, es muy importante para la respiración celular, ¿ya? Que es al final cómo la planta obtiene su energía cuando no está haciendo fotosíntesis. También es importante en el transporte de calor y aporte de temperatura para el desarrollo de raíces, muy importante, mientras un suelo, por ejemplo, que mientras mejor preparado o más floculado esté, más fácil va a ser que suba su temperatura en primavera y pueda alcanzar de 10 a 12 grados para el inicio de actividad de raíces, por ejemplo. ¿Ya? Y también como una función importante es la desnaturalización de productos orgánicos que son tóxicos, por ejemplo, la eliminación o degradación de los herbicidas y también de la absorción de componentes orgánicos que impiden su movilidad, ¿ya? Que nos vamos a referir ahora que es más bien una propiedad química que poseen los suelos, ¿ya? Ahora, con respecto a las propiedades físicas propiamente tal del suelo, ya bien sabemos que tenemos la textura, ¿ya? Que es al final el tamaño de las partículas que componen el suelo. Los suelos se componen principalmente de arena, limo y arcilla, y de acuerdo a la proporción de cada uno de estas partículas va a ser el tipo de textura que vamos a tener, sea una textura franco-limosa, franco-arcillosa, arcillosa o arenosa. Va a depender principalmente de los porcentajes que se compongan, ¿ya? Y por otra parte, perdón, y la textura no es modificable. O sea, nosotros no podemos agregar toneladas de arena si queremos hacer un suelo más liviano, no. O sea, es una propiedad que no se puede modificar del suelo, ¿ya? Y tenemos la estructura, que al final es cómo se agregan estas partículas de suelo, ¿ya? Y dentro de la estructura se considera, de hecho, que esta propiedad de suelo es una de las más importantes en la incidencia de la productividad de un huerto, ¿ya? Junto también con el aporte de agua y nutrientes. Pero la estructura es muy, muy importante porque al final va a determinar el tamaño y cómo se van a distribuir las raíces en el suelo, ¿ya? Entonces, dentro de la estructura podemos mencionar propiedades como la macro y microporosidad, donde tenemos los poros de transmisión, que tenemos, son todos los poros con un tamaño mayor a 50 micrómetros, perdón, y al final son todos los que hacen la difusión principalmente de aire y de infiltración rápida del agua desde el suelo, ¿ya? Y tenemos los poros de almacenamiento, que son todos los poros que están entre 0,5 y 50 micrómetros y que son los que están encargados principalmente del almacenamiento de agua y nutrientes para la entrega hacia la planta, hacia la raíz, ¿ya? También tenemos la propiedad de la densidad aparente, que idealmente para los suelos en los que está establecido el avellano, que son suelos principalmente franco-arcillosos, arcillosos, ojalá no sobrepasar los 1,6 gramos por centímetro cúbico. Esto está con asterisco principalmente porque la densidad aparente también tiene que ser relacionada de todas maneras con la clase textural de suelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener suelos, tenemos que recordar que la densidad aparente es el indicador que indica la masa de suelo en un volumen determinado. Entonces, por ejemplo, suelos arenosos pueden tener una densidad aparente de 1,6 gramos por centímetro cúbico, pero no necesariamente están compactados, sino que es porque la partícula es más grande. Entonces, no quiere decir que sea un suelo compactado por esa densidad aparente, sino que hay que contrastarlo con la textura del suelo. Pero en este caso nos estamos refiriendo a la clase textural predominante, en este caso para donde se encuentra establecido el avellano, ¿ya? Con respecto a la resistencia a la penetración, de acuerdo a la tabla de línea medida con penetrómetro, idealmente no sobrepasar los 150 psi,
que al final el PSI significa las libras de fuerza por pulgada cuadrada, ¿ya? Esas son las siglas en inglés. Entonces, idealmente no sobrepasar los 150 PSI. Y ojalá que las conductividades hidráulicas de esta estructura nos permitan tener un mínimo de 6 centímetros por hora. Eso es una muy buena infiltración de suelo, ¿ya? Eh, pero sin embargo, esta propiedad, la estructura, es modificable, ¿ya? Por eso dejamos destacado aquí que es todo lo que es el manejo de la compactación, ¿ya? Aquí, bueno, esta es una lámina que ya ustedes ya conocen, que la observamos en la clase de fisiología, donde tenemos suelos, que esta es la realidad de la no en Chile, suelos con más bien estructuras, texturas y estructuras más bien medias, con un desarrollo medio de raíces. Y tenemos este tipo de estructuras que son arcillas muy densas, cero desarrollo radicular, muy baja oxigenación del suelo y muy bajo desarrollo de raíces. Por lo tanto, aquí las raíces principalmente no exploran por resistencia mecánica, tampoco se desarrollan principalmente porque no tienen oxígeno y por lo tanto no tienen al final el sustrato principal para su desarrollo, de acuerdo a la fórmula de respiración que observamos recién, ¿ya? Y por lo tanto los potenciales productivos disminuyen, ¿ya? Se ven que la lámina foliar disminuye, la tasa de fructificación disminuye, todo se ve en desmedro por este tipo de suelo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es la necesidad de los manejos de los suelos? ¿Ya? Eh, Todos partimos y sabemos que el avellano partió acá en Chile en los peores suelos, los suelos arroceros, suelos marginales, con altos contenidos de arcilla, muy baja permeabilidad, o sea, muy pesados, muy baja oxigenación y con escaso desarrollo radicular, mucha resistencia mecánica. ¿Ya? Entonces, no hay raíces absorbentes, una menor absorción de agua y nutrientes. Recordar que si no tenemos raicillas absorbentes, como lo dijimos lo hemos dicho en las clases anteriores, las raicillas absorbentes, la raicilla fina es la que al final absorbe agua y nutrientes. Por lo tanto, hay un menor desarrollo de la mina foliar, se provoca un desbalance hormonal, porque hay que recordar que los ápices radiculares, donde también se producen y se sintetizan citoquininas, por lo tanto, la planta pasa a ser mucho más auxínica y hay muy poco desarrollo foliar, y en consecuencia baja la productividad. Ahora, hay que considerar que, como lo mencionamos anteriormente, que el agua y los nutrientes entran mayoritariamente por la zona apical de la raíz, que son los pelos radiculares, con distintas vías. Puede ser a través de los pelos radiculares, vía simplástica, o entre medio de las membranas celulares, o por el lado, pues a través de las paredes celulares, tiene distintas vías, ¿ya? Sin embargo, siempre van a entrar por los pelos radiculares, principalmente, ¿ya? Las raíces suberizadas, las que están entre comillas como semilignificadas, no absorben nutrientes, cero, solo absorben agua, ¿ya? Y las raíces lignificadas solamente no absorben ni agua ni nutrientes, sino que actúan solamente como un sostén para la planta. Entonces, es ahí la importancia de que los parámetros físicos se manejen de una forma lo más eficiente posible y lo más técnicamente posible dentro de las posibilidades, para la promoción del desarrollo radicular. Al final es el principal impedimento. Ahora, para tener una idea, tenemos acá lo que es la estructura química de las plantas, ¿ya? Acá tenemos esto referencial adaptado del libro de Fisiología Vegetal de Tice y Seyer de 2006, donde indica que tenemos los elementos que pueden considerar como macroelementos, pero que no son minerales, ¿ya? Tenemos el hidrógeno, carbono y oxígeno, que entre estos tres elementos constituyen del 95 al 96% de la materia seca de las plantas, pero son obtenidos principalmente del ambiente, ¿ya? Y si se dan cuenta la importancia, o sea, aquí uno ve realmente con respecto a todo lo que es los procesos de respiración y fotosíntesis, la importancia de estos tres elementos por el porcentaje de la materia seca. Y tenemos los nutrientes o los elementos que son obtenidos desde el suelo, los elementos minerales, ¿ya? Tenemos clasificados tanto en macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes quiere decir por la concentración, que están en mayor concentración en las plantas versus los micronutrientes que están a concentraciones menores. Todos estos elementos son esenciales. La esencialidad de un producto
o sea, perdón, de un elemento, se refiere a que si falta uno de estos elementos, la planta no puede llevar a cabo sus procesos metabólicos, ¿ya? No puede crecer, no puede desarrollarse. Entonces, todos estos elementos son los elementos esenciales, ¿ya? Y entre macro y micronutrientes minerales corresponden al 4 al 5% de la materia seca. Independiente de este pequeño porcentaje, aún son esenciales, por lo tanto, estos elementos, al ser minerales, se extraen desde el suelo, son a través de los pelos radiculares absorbentes, ¿ya? Y esto reafirma la importancia de la lámina anterior, o sea, de favorecer las estructuras físicas del suelo para que los pelos radiculares se desarrollen, que tienen una longitud de 1 a 10 milímetros y una viabilidad promedio de 20 a 25 días en el suelo, con un suelo bien manejado y bien regado, técnicamente bien manejado. Ahora, eso es con las propiedades físicas del suelo. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más a describir las propiedades químicas del suelo. Tenemos el pH, que al final corresponde a la concentración de protones, que nos va a determinar la disponibilidad de nutrientes. Sabemos que a medida que nosotros vamos bajando el pH bajo 7, 6 a 5,5, ya empieza a disminuir la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, y empieza a aumentar todo lo que son los problemas o toxicidades con elementos tales como el manganeso, aluminio principalmente, empiezan las fitotoxicidades. Y al revés, en suelos que a medida que aumenta el pH empezamos a tener problemas, una alta disponibilidad de calcio y problemas con carbonato, ¿ya? Y también empezamos a tener problemas con la absorción de hierro y es lo que observamos en los suelos más al norte. Un ejemplo claro son los paltos con la clorosis férrica, por ejemplo, que están más hacia el norte de Chile. En el caso donde estamos nosotros establecidos con el avellano europeo, se ve principalmente lo contrario, el manejo de suelos pH bajo 7, ¿ya? Em, Otra propiedad química del suelo también es su contenido de nutrientes minerales, de macro micronutrientes, la fase de la materia orgánica, que la materia orgánica es muy, muy importante porque mejora la estructura de los suelos, al final es un indicador de la calidad del suelo, ¿ya? Entonces, mejora la estructura, disminuye los riesgos de erosión, también favorece la retención del agua, entre otras propiedades, la disponibilidad de nutrientes, etcétera, ¿ya? Tenemos también lo que es la conductividad eléctrica, que es un indicador especialmente de la concentración de sales presentes en el suelo, que en el caso del avellano, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en pasta saturada, idealmente que no sobrepase los 1,16 por metro, idealmente que se mantenga en ese rango, no más que eso. También tenemos la capacidad de intercambio catiónico, que es una de las propiedades más importantes, que al final la capacidad que tienen los suelos para almacenar nutrientes, que son los cationes en este caso, calcio, magnesio, potasio y sodio. Y en el caso de CICE se agrega todo lo que son cationes como aluminio y hidrógeno, pero en este caso no, nos vamos a enfocar principalmente en nuestros macronutrientes más el sodio. Y el porcentaje de saturación de bases, que al final es la proporción de cationes sobre la suma de bases. El porcentaje de saturación de bases nos permite conocer en qué equilibrio están posicionados estos cationes en el suelo y podemos también diagnosticar si existe algún tipo de competencia, de que por qué hay casos que vemos que hoy se aplican muchas, por ejemplo, unidades de potasio y foliarmente no estamos viendo muchos resultados. Y es principalmente porque tenemos un desbalance en los cationes. Entonces, para eso nos sirve este indicador de la saturación. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un análisis de suelo preplantación de dos muestras que se tomaron en la zona de Curicó, ¿ya? Por ejemplo, vemos que los niveles de nitrógeno están muy, muy bajos, en fósforo están al límite inferior, ¿ya? Están bastante... ese está bajo y ese está no tan alto en realidad, sino que debiese estar como mínimo en 20. El potasio lo vemos muy bajo, sin embargo, la materia orgánica en la muestra B está bastante bien, pero es muy pobre el primer suelo, muy, muy pobre. Y tenemos que el pH es de 5,9 y 5,6. Esos son suelos que ya empiezan a tener algún comportamiento y que lo vamos a ver principalmente acá en la suma de cationes, ¿ya? Vemos también que la SIC, la muestra B, también es una SIC bastante alta, muy, muy buena. Recordar que la SIC, mientras más alta sea,
nos da un indicador tanto de la textura del suelo como de la fertilidad química. A mayor SIC, mayor fertilidad del suelo. Eh, y acá tenemos, por ejemplo, este estudio, que tenemos el porcentaje de saturación de base. Sabemos que el calcio se debiese mantener en estos rangos entre 65 al 75% del porcentaje de la saturación de base. ¿Esto cómo lo calculamos? Tomamos, por ejemplo, la muestra A, el resultado del calcio, y lo dividimos por la suma total de bases y nos da que corresponde, en el caso de la muestra A, a un 77%. Entonces estaríamos dentro de los rangos un poco superior. Al igual, y el mismo ejercicio se hace con el magnesio, potasio y sodio en ambas muestras. Quisimos mostrar este ejercicio principalmente como para hacer un diagnóstico rápido con respecto a las propiedades químicas del suelo, ¿ya? En la muestra A, por ejemplo, vemos que el potasio está inferior a los rangos deseados. Entonces, en este caso, habría que aquí sí hacer una enmienda con alguna fuente potásica que nos permita subir. Hay cálculos matemáticos que nos permiten determinar cómo subir de un 2 a un 5% con enmienda, y lo mismo pasaría con el magnesio, también porque aquí hay un desbalance principalmente por la saturación de calcio. Entonces, en la muestra B vemos que hay que disminuir un poco la concentración de los calcios y aumentar los magnesios. Ahora con el sodio, principalmente, esto se puede ver asociado a una alta concentración, a pesar de que la conductividad eléctrica es baja, puede estar asociado principalmente a pH, ¿ya? Pero esto puede ser solucionado principalmente por alguna enmienda calcárea que nos permita, una cala agrícola que permita disminuir esos porcentajes, ¿ya? Pero esto nos permite como hacer un leve diagnóstico, ¿ya? Ahora, con respecto a la capacidad de intercambio catiónico, nosotros también, en caso de que no tengamos un análisis físico de suelo, nos permite también determinar, con este parámetro, el tipo de suelo que puede tener el campo, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos una SIC de 23,3 en la muestra A, por lo tanto, correspondería a un suelo franco arcilloso, y en la muestra B, una SIC de 36,7, y que ahí sí es un suelo arcilloso, y evidentemente corresponde a esas realidades de suelo. Esto corresponde a lo que es la muestra A y esto es lo que es la muestra B. Este es un suelo franco arcilloso, muy poco profundo y con una muy baja fertilidad química. Y el suelo arcilloso con un alto contenido de materia orgánica y con una mejor, de hecho, un mejor perfil de suelo. Pero evidentemente es así. Entonces, este parámetro también nos permite más o menos determinar de qué tipo de suelo estamos hablando sin tener que ver un análisis, o sea, un análisis físico o ver propiamente tal la calicata. Podemos inferir esa información. Pero esto como a modo de ejemplo más bien de cómo diagnosticar rápidamente un suelo según sus propiedades químicas. Bueno, y este es el tipo de suelo que nos encantaría poder tener y manejar y que logramos manejar, por lo menos en gran parte de nuestros asesorados, principalmente para el desarrollo radicular, mediante la floculación y bioestimulación tanto suelo y biológica. Ahora, con respecto al agua y el potencial productivo, la planta absorbe el agua y los nutrientes de dos formas principalmente. La primera forma es a través de la difusión, ¿ya? Pero la difusión es a corta distancia, ¿ya? Quiere decir de zonas de menor concentración a mayor concentración. Es como se mueve el agua principalmente. Entonces, pero esto es a corta distancia, no es como la planta absorbe tanto nutriente ni agua. Principalmente, y por eso está destacado, que la absorción es a través del flujo másico, que es impulsado por presión, a larga distancia mediante el xilema, ¿ya? Y esto gracias al proceso de la transpiración, ¿ya? La transpiración, acá tenemos tres funciones principales, ¿ya? En primer lugar, disipar el calor desde la superficie de la hoja. Acá, si ven en este esquema, acá existe, en el haz de la hoja, y por el embés también, existe una capa de resistencia estacionaria. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué se refiere esta capa de resistencia estacionaria? Es al grosor de la capa de vapor de agua que existe sobre la hoja. Entonces, esa capa permite
disipar el calor, principalmente saca por un tema de concentración de vapor de agua esas capas estacionarias. Y por eso se logra esa disipación de calor. Así que aquí ojo que esta capa estacionaria también se ve afectada por el viento, ya no necesariamente el calor deshidrata las plantas. La capa estacionaria se adelgaza cada vez que hay mucho viento, se adelgaza. Y cuando se adelgaza y ya de repente se hace nula, también existe cierre estomático. Por eso es importante el aporte de agua, que los poros se mantengan abiertos para que la capa estacionaria esté siempre constante, principalmente para la protección del viento, ¿ya? La segunda función es el intercambio gaseoso y la absorción de agua y nutrientes. Estas dos se producen principalmente gracias a la diferencia de la concentración de vapor de agua tanto del ambiente como de la hoja. Entonces, cada vez que el aire se hace más seco, disminuye la humedad relativa, también disminuye la capa estacionaria y por lo tanto la planta, cada vez que como necesita hacer ese intercambio gaseoso, se arriesga a la deshidratación, a perder agua. Entonces, he ahí la importancia de mantener, los riegos constantes, ¿ya? Si nosotros no regamos y esta diferencia al final de concentración de vapor de agua, al final se hace negativa, este potencial, la planta se deshidrata. Y ahí es donde ocurre el cierre estomático y la pérdida de fotosíntesis, ¿ya? Acá la importancia es darse cuenta que el agua constituye entre el 80 y 95% de la masa de los tejidos de la planta. Entonces, por lo tanto, junto con los nutrientes, resulta ser el factor más limitante para la producción agrícola, ¿ya? Ahora, cada vez que, como estamos con menor disponibilidad de agua, especialmente este año estamos de hecho, con un déficit de nieve en la cordillera, entonces, es importante principalmente con la tecnificación del uso del agua, ¿ya? Es el factor más limitante en la producción. Y aquí dice, por cada gramo de materia orgánica producida por la planta, las raíces absorben aproximadamente 500 gramos de agua, que son transportados a través del cuerpo de la planta y liberados a la atmósfera. Es aquí en este proceso donde la planta se arriesga. Arriesga su capital de agua por transpirar, por hacer el intercambio gaseoso para poder mantener su metabolismo fotosintético, ¿ya? En este esquema se ejemplifica bastante claro qué es lo que pasa cuando las plantas se estresan, ¿ya? Acá esto del potencial hídrico o potencial mátrico, que corresponde a la fuerza con la que el agua está adherida a las partículas de suelo, ¿ya? Entonces, a medida que mientras más negativo, con más fuerza está retenida el agua, ¿ya? Eso quiere decir. Entonces, en esta columna acá, estas son plantas que están bien regadas, si ustedes se dan cuenta, la fotosíntesis se mantiene activa, al igual que la conductancia estomática, que es más bien la que mide el intercambio gaseoso, todo lo que es la síntesis de proteínas, paredes y expansión celular, que es el crecimiento, pero a medida que la planta va empezando su deshidratación, empieza a disminuir las tasas de fotosíntesis y conductancia, y empieza la acumulación del ácido abscísico, que es la hormona del estrés, ¿ya? Y la acumulación de solutos. ¿Por qué de solutos? Esto es una activación del metabolismo secundario de la planta, donde empiezan también la generación de especies reactivas del oxígeno y por lo tanto uno de los métodos de defensa de la planta, junto con la acumulación de ácido abscísico y la acumulación de solutos. ¿Para qué? Para mantener más retenido con más fuerza dentro de la célula el agua y el agua no se pierda, ¿ya? Solutos como la lisina betaína, que también es producido por la planta, prolina también y otro tipo de soluto que la planta los mantiene en la célula para no perder el agua. Y junto con la acumulación de ácido abscísico, posteriormente viene la síntesis de etileno. Y con la síntesis de etileno, la planta, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a disminuir su masa foliar, como también un método de defensa. Las hojas se ponen amarillas y se caen. Uno de los síntomas de déficit hídrico es cuando uno ve las hojas amarillas, principalmente como estrategia de la planta de perder su masa foliar, para perder menos superficie por donde pueda perder agua. Ahora, ya ha terminado como esa introducción de la importancia tanto de todo lo que es suelo, nutrición y agua dentro de lo que es la planta, vamos a hablar del manejo nutricional en los huertos de avellano, de acuerdo a nuestra recomendación, ¿ya?
Con respecto a los parámetros químicos de suelo, nosotros tenemos que acá los rangos de normalidad van de 6 a 7. Sin embargo, esto es dentro de como lo ideal. Nosotros sí asesoramos huertos que tienen pH de 5,5, que son medianamente ácidos. Se ve esa realidad, principalmente hacia el sur, o al sur. Materia orgánica, ojalá que esté de 2 a 8, pero también manejamos con rangos inferiores y superiores. Tenemos huertos con materia orgánica de 0, que suelos con principalmente establecidos en arena, y tenemos huertos con materia orgánica sobre 15%. Entonces, ahí con manejos distintos con respecto al uso de unidades de nitrógeno principalmente. La conductividad eléctrica, como mencionamos anteriormente, también se tiene que mantener bajo uno, ¿ya? El avellano es muy, muy sensible a las sales y se observa principalmente en la detención de los crecimientos y en la quemadura de las hojas, ¿ya? Es un signo muy, muy característico y muy sensible esta especie, ¿ya? Con respecto al nitrógeno, mínimo 20, entre 20 a 60. Fósforo también mínimo 20. El potasio intercambiable, que esto ya dentro como de la suma de las bases, mantener entre 0,3 a 0,45 dentro de los rangos. Y acá está el resto de los rangos tanto de calcio, de 4 a 8, que recordar que tiene que estar ojalá dentro de la suma de bases sobre el 65-75%. El sodio también menor a 1. Y acá están todos los rangos de saturación de los que hablábamos anteriormente y las relaciones entre cationes. Principalmente este tipo de parámetros, que no lo mencionamos en la lámina anterior, nos permite establecer principalmente la competencia entre nutrientes y el desbalance frente a la absorción por parte de las raíces. ¿Ya? Manganeso, ojalá sobre 3, al igual que el zinc sobre 1, cobre sobre 0,5 y el boro de 0,6 a 1,5 miligramos por kilo o ppm. Ahora, a nivel foliar, con análisis en la fecha, nosotros principalmente el diagnóstico principal de cómo terminó la planta es con análisis realizados durante el mes de marzo. A mediados del mes de marzo, no más allá, por lo menos unos 20 días antes del inicio de senescencia foliar. Estos son los rangos de nitrógeno de 2 a 2,2, ¿ya? En fósforo de 0,14 a 0,6 y en potasio de 1 a 1,5, calcio de 1,25 a 2,25%, magnesio de 0,25 a 1%, en zinc de 16 a 80 ppm, boro 30 a 70 ppm, manganeso de 400 a 800 ppm y cloro menos al 0,5%. Cloro, esta especie también es muy, muy sensible al cloro, por lo tanto, dentro de nuestra recomendación no está permitido o no se recomienda el uso de fuentes tales como los cloruros o los muriatos. Dentro de la recomendación de fertilización no se encuentran permitidos, ¿ya? Ahora, en la nutrición vía riego, de acuerdo a nuestras estrategias, corresponde a tres tipos de nutrición. Primero, la nutrición física, que es por la importancia que damos a principalmente el desarrollo radicular de la planta, que es mediante el uso de enmiendas carboxílicas y húmicas. Tenemos estrategias tanto correctivas, porque son con altas dosis, y con dosis de mantención, ¿ya? Tenemos también lo que es la nutrición biológica, que corresponde a aplicaciones complementarias al aporte mineral mediante el uso de complejos de microorganismos y promotores de exudados radiculares. Esta nutrición biológica principalmente enfocado en la solubilización de macronutrientes y promotor de exudados radiculares que al final permiten la generación de agregados, ya dentro de la que también nos va a favorecer complementariamente a la nutrición física. ¿Ya? Y la nutrición química, que es un aporte reducido de elementos de NPK, calcio y magnesio. Con respecto a las estrategias ya físicas, como mejoradores de suelo, frente a la importancia que nosotros le entregamos a este parámetro, está el uso de ácidos carboxílicos y húmicos, como lo mencionamos anteriormente, los microorganismos, tal como se mencionó, que es para favorecer todo la solubilización y formación de agregados,
Y las micorrizas que al final lo que nos permite es aumentar la superficie de exploración radicular, ¿ya? Es la asociación simbiótica. Si se dan cuenta, esto está en un orden principalmente por la importancia de que, en primer lugar, tenemos que preocuparnos de mejorar la estructura física, o sea, la estructura del suelo, y posteriormente dar el ambiente adecuado para el desarrollo de microorganismos y micorrizas, al igual que la nutrición mineral. O sea, esto nos va a favorecer la simbiosis y desarrollo radicular para poder aprovechar aún más la nutrición mineral. Van más bien en ese orden prioritario. Ahora, con respecto a las unidades de elementos minerales en huertos en crecimiento, tenemos en rango en huertos de primer y segundo año y rangos al tercer año, que van desde las 20 a las 40 unidades de nitrógeno, de 20 a 30 unidades de fósforo, en potasio va de 40 a 70, en calcio se mantienen las 26 unidades, en magnesio van desde 12 a 18 y las de zinc van en 8 de forma constante. Ahora las unidades de elementos minerales en huertos en producción. Los rangos también se mantienen, o sea, suben de 40 a 70 nitrógeno. En fósforo van desde 30 a 40, potasio de 80 a 170, calcio de 18 a 40, magnesio de 18 a 30 y el zinc también se mantiene en 8. Ahora, estos rangos siempre por lo mismo están en rangos, va a depender de cada realidad y de tipo de suelo de cada uno de los productores, ¿ya? Ahora, durante estas últimas 2 temporadas se ha estado haciendo un trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo, donde se está observando, está tratando de calcular más bien una curva de extracción de los nutrientes por tonelada de fruta producida. Y es un resumen, por lo menos para este año, de esta temporada, un resumen preliminar que considera producciones de 3.500 a 4.000 kilos por hectárea, que en promedio una tonelada en el caso de Tonda y Gifoni, está extrayendo 18 unidades de nitrógeno, 7,5 de fósforo, 10 unidades de potasio, 2 unidades de calcio y 3 de magnesio. Pero es un resultado bastante preliminar. Ahora con las extracciones tanto a nivel foliar, esas extracciones, bueno, estamos ahí en un estudio también con una universidad en la que vamos a empezar a tener los primeros resultados para poder ir complementando mucho más. La información con respecto a esto, por lo menos, es bastante difusa. Acá en Chile se observa que no hay mucha información, así que nos mantiene bastante contentos que por lo menos estamos teniendo los primeros resultados para ajustar aún más la nutrición, los aportes minerales principalmente. Otras validaciones que se están haciendo en el Departamento de Investigación es con respecto también al uso de los desnitrificadores, principalmente en suelos con alto contenido de materia orgánica, como les mencionábamos anteriormente. Tenemos suelos que tienen materia orgánica sobre el 15%, por lo tanto, ahí más que el aporte de fuentes nitrogenadas va más bien en la reducción y en el uso de los desnitrificadores que nos permitan mantener el nitrógeno disponible en el suelo por más tiempo. Y también hay validación de uso de bacterias fijadores de nitrógeno vía foliar que también están teniendo resultados bastante prometedores durante estas temporadas de validación. Ahora, con respecto al manejo del riego en los huertos de avellano, de acuerdo a nuestra mirada, eh, vamos a mostrar de nuevo esta lámina con respecto a la fenología, principalmente por el tema por el manejo hídrico. Como mencionábamos en la clase de fisiología, esta es la época de diciembre cuando ya empieza el fruto cuajado y el inicio del llenado de la pepa, es la fecha con mayor demanda hídrica y energética de la planta, porque a la vez estamos con el inicio del desarrollo de los amentos para la polinización del invierno siguiente y con la inducción floral para la temporada siguiente, de flores femeninas para el invierno y masculinas para la temporada siguiente. Entonces es de mucha demanda energética. Y en los meses de enero y febrero es donde tenemos enero hasta aproximadamente el 20 de enero, cuando tenemos el término del llenado de frutos, que es gracias principalmente a potasio y agua, pero principalmente riego. Son 35 a 40 días
el lapso entre cuaja y ha llenado de fruto. Entonces, es bastante corta la carrera. Y a la vez, durante estos mismos meses tenemos el desarrollo de amentos y la diferenciación floral, término de diferenciación y el desarrollo de los amentos para la polinización en invierno. Entonces, quisimos mostrar estas láminas de nuevo para ver la incidencia con respecto al manejo hídrico y tanto también de bioestimulación de antiestrés durante esta fecha. Acá tenemos un estudio de caso, ya con la incidencia del estrés hídrico principalmente en el sostén de amentos o retención de amentos. Por ejemplo, tenemos una condición de julio de 2023, que si bien recordamos, fue el periodo de julio de 2023, el periodo de polinización que dio para la cosecha de marzo de 2024, que fue cuando fue la caída del 30-40% de la producción a nivel nacional. ¿Ya? Aquí, este año, ese año, hubo una alta caída de amentos. Fue un verano muy, muy estresante. Entonces, se hizo un conteo de amentos en el mismo huerto, Miraflores, en la región del Maulén, Longaví, de 207 amentos. La misma condición de amentos que tuvimos en julio de 2024 con esa condición fue extraordinaria. O sea, hubo una alta carga de aumento, un periodo de polinización sin lluvia principalmente, y eso fue lo que produjo, gracias también a las condiciones de cuaja primavera, la cosecha de marzo de 2025, que es donde estamos con un 30% sobreproducción de lo estimado, que es la producción histórica que se ha visto en Avellano, donde tuvimos un aumento total de 8.502. ¿Cuál es la diferencia de estos dos periodos? Principalmente las condiciones de estrés, ¿ya? Acá este verano fue muy seco y con una humedad relativa muy, muy baja. En cambio, este verano tuvo al menos un 20 a 25% más de humedad relativa durante el periodo de enero a febrero. Entonces, eso ayudó, no se cayeron, ¿ya? Recordar que cuando la planta ocurre un estrés, durante el periodo de desarrollo que va desde diciembre hasta marzo, abril, queda muy débil. Entonces, a medida que el lamento va creciendo y la planta está estresada, esa unión débil sigue desarrollándose durante el verano. El lamento durante el mes de marzo-abril empieza a tomar peso y es cuando empieza a caer. Cuando la planta no es capaz de sostenerlo como corresponde, el lamento se cae. Entonces, esa condición no se dio durante el verano, fue un verano bastante inocuo y ayudó a esa condición de lamento. Y es ahí la importancia también del manejo hídrico, que los huertos se mantuvieron, fueron muy pocos los huertos que se estresaron hídricamente también este año. Ahí recordar, también ayuda de memoria, que el periodo de mayor demanda energética es durante este periodo, con un alto DPB, que es lo que vemos acá, que ya durante el mes de noviembre, de las 24 horas ya tenemos 8, 9, 11, 9 horas con un DPB sobre 1,5, que estos valores no son 1,5 justos, sino que pasan a ser hasta 3. Es mucho, es muy, muy alto. Entonces la planta está muy, muy estresada y por lo tanto ahí la importancia del manejo antiestrés, por todos los procesos fisiológicos que mencionábamos recién, ¿ya? Ahora, con respecto a este año, la carga de aumento de mayo a junio de 2025 ha sido bastante relativa, ¿ya? En general, todos los huertos que de antiestrés, uso de bloqueadores y un muy buen manejo de riego, tuvieron una caída de mentos dentro de los rangos normales, un 20%, ¿ya? Sin embargo, tenemos realidades de huertos donde los manejos prácticamente no se aplicó nada y las condiciones de este verano son muy parecidas, la de 2025, a las condiciones del verano de 2023. Em, sí hay, sí hay una incidencia con respecto al manejo hídrico y de antiestrés para esta condición. Ahora, con respecto al manejo, o sea, el estrés hídrico, ¿cómo lo observamos nosotros en Avellano? Que es lo que les mencionábamos anteriormente. La planta como estrategia empieza a prácticamente hacer una epinacea, empieza a encarrujarse
como estrategia, la planta se pone, empieza para no perder tanta agua. Eso se observa y principalmente también vemos errores, por así decirlo, en la mantención con respecto a los sistemas de riego. Una mala distribución, goteros tapados, principalmente. Esta desuniformidad también estresa mucho, mucho la planta, especialmente en suelos muy livianos y suelos muy pesados. Eh, y por otro lado, tenemos la otra condición distinta, que es cuando tenemos suelos con un alto contenido de agua y alta saturación a bajas profundidades. Observamos que existe una oxidación de raíces y por lo tanto ahí vemos la predisposición también a enfermedades como fitóptora, que fue uno de los temas de los que habló Victoria en las clases de enfermedades. Ahora, con respecto a las necesidades hídricas, del avellano, dentro de los años a medida que va creciendo. Una vez que el huerto se hace productivo, se hace estable alrededor de los 8.000 metros cúbicos anuales, ya considerando un promedio de 3.500 kilogramos por hectárea. Ya esto es más o menos como la demanda hídrica para la producción de avellanas, ¿ya? Ahora, con respecto a la evaluación y la determinación de los criterios de riego, primero tenemos que entender que hay que determinar los tiempos de riego, ¿ya? Y esto va a estar totalmente relacionado con las constantes hídricas del suelo en el que estamos posicionados, ¿ya? Eso lo entrega los análisis físicos de suelo y de acuerdo a eso y también frente a la práctica, o sea, la calicata jamás va a estar de más en la determinación de los tiempos de riego, no va a basarse solamente en el análisis físico y lo que diga la constante hídrica, sino que también es muy importante observarlo físicamente y asegurarse que realmente lo que estoy regando está llegando hasta por lo menos 10 centímetros más abajo de mis últimas raíces dentro de la sobrilera. Eso es muy, muy importante. También el monitoreo del uso del agua o de los riegos mediante el uso de sonda. Hay estaciones de medición, tenemos productores que trabajan con tecnologías muy, muy altas, muy, 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 muy precisas, con muchos parámetros, pero también insistimos, o sea, el uso del sensor y también la experiencia, tanto visual como al tacto, nos ayuda bastante a monitorear y de repente tomar criterios bastante rápidos de riego. ¿Ya? Ahora, dentro de nuestras recomendaciones, está en monitoreo hídrico. En general es la medición en 3 puntos del perfil de suelo, en a 3 anchos. El primer punto siempre medir al centro de la planta, ¿ya? Y dónde están posicionadas la línea de los goteros. Idealmente, dependiendo de la profundidad de suelo, por supuesto, ir monitoreando cada 20 centímetros, idealmente al metro, en los suelos que lo permitan, y monitoreando y de acuerdo a esto el resultado con estos sensores de humedad con los que nosotros trabajamos, en este caso es el TDR 150, nosotros trabajamos con ese sensor. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Medimos a distintas profundidades y eso nos permite evaluar tanto los distintos perfiles de suelo donde estamos concentrando el agua y cuál es la uniformidad del riego. Y de acuerdo a eso también vamos haciendo recomendaciones. Es uno de los servicios que también nosotros ofrecemos, que son los monitoreos hídricos en los huertos. Pero esto es como un esquema que se puede adoptar para cualquier realidad, ¿ya? En las mediciones. Ahora con los rangos de humedad de suelo para los distintos tipos de suelo en los que están establecidos el avellano, tenemos los rangos de capacidad de campo que va a ir dependiendo de los distintos tipos de suelo. En general, nosotros nos movemos en este tipo de rangos por el tipo de suelo donde están la mayoría establecidos de los avellanos, pero idealmente tratamos de mantenernos de acuerdo a la realidad de cada campo y idealmente no llegar nunca a este tipo de rangos. El avellano acusa muy, muy rápido y el salto es notorio, puede pasar en mayor demanda hídrica un par de días y no nos damos ni cuenta cuando hay algún chicote que está, que está obstruido o mismo gotero obstruido y se observa y midiendo nos damos cuenta inmediatamente que pasa muy rápido de ese rango, principalmente en los meses de diciembre a febrero. Entonces, muy, muy importante, ojalá que nos podamos mantener
Y en los periodos de mayor demanda hídrica, diciembre, enero, los reingresos del riego, ojalá hacerlos en el límite superior de capacidad de campo. ¿Ya? Y en los periodos de menor demanda, cuando estamos partiendo los riegos, cuando ya los estamos disminuyendo, los reingresos entre riegos los vamos haciendo ya en el rango inferior, de acuerdo a nuestra recomendación. Y eso es lo que teníamos preparado con respecto a lo que es fertilización y riego en avellano para esta clase. Hola, buenas. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos dan de formar parte de este curso, súper importante. Hoy por hoy, un cultivo foco en Chile que nos está generando eh, el crecimiento y cómo se está moviendo la agricultura en el sur de Chile. Em, bueno, y hoy yo les voy a presentar sobre el riego por goteo subterráneo en avellano europea. Una de las ideas es ver cómo por medio del riego por goteo subterráneo podemos aumentar la rentabilidad de este negocio. Entonces, solo para contextualizar, Asud es una empresa española que nace y se crea en una zona muy, muy árida de España. Entonces, una de las principales razones por qué se crea es porque tiene un lugar donde hay muy poca pluviometría, alrededor de 200 milímetros por año, y aún así logran producir mucha fruta para exportación y alimentan prácticamente a toda Europa. Entonces, eh, cuando se crea, empezamos a pensar y nos enfocamos en cómo darle más valor al cultivo, ¿ya? Entonces, uno de los principales focos es pensar no solo en la agricultura este año, y como comentaba María Jesús hace un momento, este año es un año crítico en Chile por el tema del agua, pero si bien es cierto, el año pasado no fue tan malo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar e ir proyectando hacia el futuro? Que vamos a tener un momento donde el cultivo o las precipitaciones o el cambio climático nos va a afectar tanto que nos va a afectar al cultivo. Entonces tenemos que pensar en cómo hacer una producción que sea mayor con la misma dotación de agua. Por ende, tenemos que buscar la forma de ser más eficientes, hacer más eficiente el uso del agua, para producir más cantidad con la misma dotación de agua o mayor superficie. Siempre y nunca olvidando que la calidad de la fruta debe ser buena. Entonces, ¿cómo le damos rentabilidad al negocio o cómo le damos más valor al negocio? Tenemos que enfocarnos en la digitalización. Una de las cosas que tenemos que estar pensando es cómo hacer más fácil el uso o el manejo de los cultivos, pensando en ser más eficiente. Entonces, para la toma de decisiones siempre debemos tener o ayudarnos con la digitalización o el manejo de herramientas auxiliares para para poder cubrir este negocio. Siempre pensando también en la sostenibilidad y obviamente, como está creciendo hoy por hoy el avellano, buscando independizar un poco o no ser tan dependiente de la mano de obra. ¿Cómo nos ayuda el riego por goteo subterráneo? El riego por goteo subterráneo nos hace más rentable el negocio porque hacemos más eficiente el uso del agua. O sea, entregamos el agua directamente en la boca de la planta, ya que las líneas de riego van subterráneas, se entrega el agua y el fertilizante directamente en la planta, en la raíz de la planta, ahorramos mano de obra. El hecho el riego por goteo subterráneo nace buscando la eficiencia del agua, pero nos damos cuenta que en paralelo trae otros beneficios, como por ejemplo el uso de la mano de obra. O sea, usamos menos mano de obra porque no tenemos que mover las líneas de riego, tenemos menos problemas de rotura, mantenimiento. Entonces termina siendo una solución que puede ser tanto para cultivos tradicionales como orgánicos. En Chile,
En Chile, hoy por hoy, donde más superficie hay riego por goteo subterráneo es en el avellano, pero también lo encontramos en los cerezos, ciruelos, en extensivos, en todo tipo de cultivos y lo más importante es hacer un foco al mantenimiento. No solo hacer la instalación y olvidarse, sino que pensar que es una herramienta, pero hay que mantenerla y hacerle un buen mantenimiento del equipo. El riego, por ejemplo, en este caso, este es el mayor productor de cítricos de España. Tiene un proyecto de 500 hectáreas entre todos los que tiene. Entonces empezó a darse cuenta que no tenía agua para poder cubrir la demanda del cultivo. Y una de las decisiones que tomaron fue hacer riego por goteo subterráneo y empezaron a utilizar esta tecnología en todos sus huertos. Bajaron un 10% el consumo del agua. Por ende, al bajar el consumo del agua, estamos hablando de un 10% de un costo, de un 10% del costo energético. O sea, ya no estamos impulsando un 10% de agua. Por ende, el bombeo baja y el costo energético también baja con ello. Solo para que lo tengan como a modo de referencia. Este proyecto son 125 hectáreas en almendro, el mismo tema, bajaron un 30% del mantenimiento, tienen muchos problemas de roedores. Entonces, cuando yo empiezo a analizar o nos planteamos por qué vamos a hacer un riego por goteo subterráneo, empezamos a ver cuáles son los problemas que tenemos y ver si nos calza la solución. En este caso es un proyecto acá en Chile, son 100 hectáreas, y como les comentaba recién, el mayor problema que hay en los avellanos, si bien es cierto, pensamos que tenemos mucha agua, no es tan así como nos comentaba María Jesús. Hay momentos y años o periodos del año donde está muy crítico el tema del agua. Entonces, uno de los mayores productores de avellanos del sur me comenta un día y me dice que la superficie que están regando, si fuesen más eficientes, podrían aumentar la superficie de riego. Por ende, la producción sería el doble. Pero uno de los problemas que tenían era el tema del agua. En este caso, este productor lo enfocó el riego por goteo subterráneo netamente por la operación. Al momento de la cosecha, como ustedes bien saben, las líneas hay que moverlas, se produce un daño mecánico y en la operación de mover las líneas, levantarlas, en algunos casos las amarran al eje del árbol. Y se produce otro problema súper importante que no sé si lo tiene, está tan cuantificado, pero como son polígonos de producción tan grandes, los avellanos, al momento de comenzar la cosecha, las líneas se amarran o se dejan lejos del árbol. O se levantan o se dejan amarrar al eje. Cuando se cuelgan las líneas, se produce una guata en la línea, por ende la gota cuelga y cae toda la gota, las gotas de agua o se aposa en un solo punto. Esto genera que la planta tenga que gastar energía para ir a buscar el agua y la comida en ese punto. No donde estaba siempre, sino que en ese punto. Y como son dos, tres pasadas en algunos casos, pasa mucho tiempo hasta que volvemos a dejar la línea en su lugar para que la planta vuelva a absorber o a tomar agua en ese lugar. Entonces, se genera un desgaste energético de la planta que en verdad es innecesario o se podría evitar si estuvieran las líneas de riego subterráneo. Ahora, no es llegar y hacer un proyecto de riego por goteo subterráneo. Hay cosas que hay que tener en consideración. Por ejemplo, en este caso es un campo que está en plano. Entonces, lo primero que se hace, se analiza cómo va el desarrollo radicular de la planta, ver en qué lugar se encuentran y tampoco se hace la instalación el primer año del riego. O sea, la línea que va superficial va a ser la misma que va a ir a subterráneo, pero no se entierra el primer año. Podemos tener problemas de pinzamiento de la tubería o también podemos tener, si la dejamos muy lejos del árbol, no nos va a llegar el agua, por ende vamos a tener problemas de muerte de planta en el establecimiento. Entonces, ¿qué se hace primero? Se analiza cómo va el crecimiento radicular. Una vez que la planta ya tiene su desarrollo radicular más o menos establecido, recién se entierra la línea. En este caso se adelantó un poco porque también estaban con muchos problemas de roedores, conejos y ese tipo de cosas, que le generan daño a la línea.
Pero como bien comentaba, no todos los casos son iguales. En el caso de un riego o de una plantación en camellón, la línea debe enterrarse el primer año, porque si la enterramos después del primer, o sea, al segundo año o tercer año, el problema que vamos a tener es que vamos a romper el camellón. Entonces se pierde un poco el efecto o la finalidad de haber hecho un camellón, por ende la línea se instala primero y luego se hace la plantación. Solo para que lo tengan en la mente, en donde más superficie o en qué especie, en la especie donde hay más superficie enterrada en viña, en nueva vinífera. Bueno, y como podemos analizar o como podemos sacar las cuentas, aquí les muestro una ficha técnica, o sea, perdón, una ficha de costo, donde podemos ver cuáles son los pros y los contras o cómo podemos medir el impacto que puede tener un riego por goteo subterráneo. Si bien es cierto, o mejor revisamos la ficha completa, o sea, este es un proyecto en Temuco, son 50 hectáreas, donde la pluviometría son 1.200 milímetros por año, una zona, un clima templado, un suelo franco arcilloso, cultivo de llano europeo, un marco plantación de 5 por 3. Es agua de pozo profundo, que está a 180 metros de profundidad, y una dotación de agua de 6.500 metros cúbicos por año. La conductividad del agua es 1,2 y en este caso, esta evaluación se hizo en el 2023. Por ende, el valor del kilo en ese momento estaba a 2.800 pesos, estaba hecha en peso la tabla. El costo del agua le pusimos cero porque teníamos solamente el costo de la impulsión del pozo, de la extracción del pozo y el costo energético de 145 pesos el kilowatt. La mano de obra, 4.000 pesos la hora y el costo de la maquinaria de 25.000 pesos. Entonces, cuando revisamos la tabla, un segundo, nos podemos dar cuenta que el costo inicial del proyecto siempre va a ser más alto un riego aéreo que un subterráneo. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías distintas. O sea, el goteo, el emisor que va a superficial es distinto. El gotero que va a subterráneo tiene tecnologías distintas. Son goteros específicos que están hechos para ir a subterráneo, por ende, no cualquier gotero o cualquier emisor se puede enterrar bajo suelo. No, porque si un gotero tradicional, ese gotero va a tener problemas y se le va a tapar. Se calculó una vida útil de 20 años en el caso del superficial y 25 años en el caso del subterráneo. ¿Por qué se calcula más en el caso del subterráneo? Es porque la línea al estar bajo suelo tiene menores problemas o va a estar en menor contacto o va a tener menores daños, ya sea por roedores, por operación, no la vamos a levantar, no se va a mover, se mantiene siempre en el mismo lugar. Em, la dotación de agua, 6.500 metros cúbicos en superficie, 5.500 metros cúbicos en subterráneo. ¿Por qué se usa menos agua? Porque al estar la línea de riego bajo suelo, evitamos la evaporación. Por ende, en la ecuación de la reposición siempre sacamos la evaporación y nos estamos ahorrando un 10%. Entonces, estamos ahorrando un 10% de agua que impulsamos directamente al campo. Por ende, podría ser un 10% más que pudiésemos producir o regar 10% más de la superficie. Em, la energía se calculó en base a los costos que teníamos por kilowatt. Y como teníamos un 10% menos de impulsión, tenemos 125.000 pesos a favor del riego subterráneo. La idea es que se vayan haciendo una radiografía, la idea es que lo hagan directamente desde su campo, no todos los campos son iguales, no todos tienen cosas distintas, pero la idea es que se hagan una idea, valga la redundancia, de cuál sería el manejo o los costos que pudiesen tener en su instalación. En cuanto a labores de malas hierbas, se hacen menos labores en el subterráneo porque la línea está subterránea y la idea es que el agua no suba al primer perfil del suelo. Esa es una de las razones también
de cómo nace el subterráneo, es bajar un poco bajar en el fondo la evaporación y ahorrar agua. Em, la limpieza mecánica, al hacer, y esto es súper importante porque es como difícil cuantificarlo, y esto se refiere a los descoles que yo hago. Cuando tengo a un señor, un operario en el campo haciendo descoles línea por línea, que muchas veces tampoco lo realizamos bien porque ese es otro factor. Muchas veces yo he visto en el campo que va el operario abriendo y luego vuelve cerrando. Entonces, en esa labor, al hacerla de esa forma, no es eficiente porque estamos abriendo muchas líneas, por ende la velocidad de arrastre en el fondo es muy poca. Por ende van quedando los restos, los sedimentos siempre van quedando en la línea pegados. Y en el caso del subterráneo, como para que se hagan una idea, del sector de riego, yo hago un subbloque y ahí toda esa línea van conectada a una tubería de escoles. Van con una válvula de limpieza y se hace una limpieza por segmento o por subbloques del sector. En el caso de las aplicaciones químicas, también hacemos menos aplicaciones porque al estar el emisor bajo suelo, la precipitación que va a tener de los fertilizantes o si en el caso que fuesen agua un poco más dura, la precipitación, los precipitados se disminuyen porque la radiación no está presente en la línea. Por ende, por eso son menos aplicaciones. Ahora, lo que sí se hacen son aplicaciones en contra de o buscando controlar el tema de la raíz. Eso es súper importante. Em, las labores asociadas a la recolección, que acá es donde más nos favorece el subterráneo, es que hay que estar moviendo las líneas 2, 3 veces por temporada, produciendo, bueno, tiene un costo asociado a eso, la labor y el otro costo asociado son los daños que pueda provocarse. Entonces, cuando analizamos los costos y tenemos resultados, podemos ver que el subterráneo tiene a favor 560.000 pesos. Probablemente no es mucha plata, pero cuando yo lo voy a analizar por el proyecto completo, tengo que bueno, ahí tengo que tomar en cuenta, en consideración la producción y la rentabilidad, cuánto me va a hacer. Pero cuando yo saco el resultado final, tengo 600.000 pesos a favor en el subterráneo. Y me vuelvo arriba a la tabla, al inicio, y veo el costo que tenía en contra por el costo inicial de la inversión inicial. Entonces me doy cuenta que casi en un año yo estoy cubriendo los costos por hacer un riego por goteo subterráneo. Entonces aquí la pregunta viene sola, ¿por qué? O la respuesta, perdón, la respuesta viene sola porque ¿por qué quiero hacer riego por goteo subterráneo? Entonces, la pregunta se la hacemos directamente al usuario final, al productor nos dice, tengo roedores, tengo conejos, tengo roturas, tengo que mover las líneas, tengo poca agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando analizamos estos puntos, vemos que la solución está, por ende, falta quitarle un poco el miedo o la resistencia al miedo de hacer un tipo de riego de este tipo. Nosotros siempre hemos hecho, y Azul siempre está enfocado en buscar como la eficiencia hídrica. De hecho, cuando más adelante les voy a mostrar cómo funcionan los equipos o cuáles son los equipos que están hechos para este tipo de soluciones, que están enfocados 100% a la eficiencia hídrica. Cuando analizamos qué parámetros debiésemos tener en consideración al momento de hacer un riego de este tipo, en primer lugar, tenemos que saber qué estamos haciendo. Para eso es importante asesorarse, tener gente con conocimiento que sepa cuándo, dónde y en qué lugar hacer este tipo de riegos. Ahora, el diseño es súper importante. No tenemos que obviar ni mirar al vecino pensando que si al vecino le fue bien, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Cada caso o cada riego de este tipo, y en verdad todos, tienen sus particularidades. Por ende, no debo copiar lo que está haciendo el vecino. Obviamente, tengo que enfocarme a lo que está haciendo bien, pero no son... cada proyecto tiene su cosa independiente. O sea, me tengo que preocupar de mi campo, de mi manejo y en base a eso buscar la solución más adecuada.
En cuanto a la tecnología, este tipo de riego usamos tecnología específica. O sea, el emisor es un emisor específico, no es el mismo que va superficial. Los equipos de filtración, eso es súper importante, no dejarlos pasar porque son tecnologías específicas para este tipo de riegos. Otro parámetro que hay que tener en consideración son los parámetros físicos del suelo. O sea, el vecino no tiene el mismo suelo que yo, no tiene la misma cantidad de piedra, la profundidad efectiva del suelo. Entonces tenemos que fijarnos o tomar en consideración los parámetros físicos del suelo. El agua no es de la misma procedencia, el origen, la calidad. Hay muchas cosas que hay que tener en consideración porque al momento de la selección de las tecnologías, y ya ahí nos vamos a pasar a otro tema, que hay que hacer o seleccionar las tecnologías que sean las más adecuadas para mi campo, olvidándome de lo que está haciendo un poco el vecino. Y mirando siempre las plantaciones, o sea, qué cosas qué cultivo, qué especie estoy haciendo este tipo de tecnología. Tengo que mirar cuáles son los patrones, nanizantes, vigoroso, la distribución de las raíces, cómo se están comportando, eh, y muchas cosas más. Por ejemplo, y también tener en consideración qué labores hago de suelo. O sea, hago preparaciones de suelo o paso, no sé, por ejemplo, un subsolador o ese tipo de cosas, labores más en profundidad. También tengo que tenerla en consideración porque tengo que saber dónde voy a meter la línea de riego, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la tecnología, tenemos que tener en consideración que son emisores específicos. O sea, es un gotero antisifón, autocompensado antisifón. En el caso nuestro tenemos dos tecnologías de este tipo, que está el Azud Premier y el Azud Genio. Ambos goteros son tecnologías patentadas por Azud y están bajo la certificación de la ISO 9261. El, Cuando yo elijo la tecnología de este tipo, porque si me duele o me da miedo hacer un riego por goteo superficial, más miedo me va a ver no ver el gotero, ¿cierto? Ni menos ver el agua. Entonces tengo que asegurarme que esa tecnología me asegure la vida útil de ese proyecto, que van a ser 20 años, 20 en algunos casos. Entonces tengo que asegurarme y ver que la tecnología que estoy usando sea la más adecuada. En el caso nuestro, nuestros goteros son todos patentados por ASUD, fabricados y patentados por ASUD. Buscamos que los laberintos no sean ángulos rectos. O sea, al ser elípticos, buscamos que no tenga ángulo recto y evitar la sedimentación de las partículas en el mismo laberinto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos que seleccionar las tecnologías que sean las más adecuadas para mi proyecto. En el caso de la membrana azul, la membrana es una membrana inyectada que no queda 100% retenida en el emisor. Por ende, su labor está 100% enfocada a entregar, a autocompensar el caudal del emisor. El sistema de filtración, que es la clave también de un sistema de riego, un componente súper importante. Nosotros tenemos los filtros de Maillard, los Azul Luxon, y los filtros de anilla, los Helix Automatic. El filtro de anilla, el filtro que requiere menos presión del mercado, 1,5 bar, y menos caudal de retrolavado, que son 2,5 litros por segundo por cada botella. Entonces, como yo estoy haciendo un riego que es de una complejidad muy alta, tengo que preocuparme de que los componentes que estoy utilizando sean los mejores para que la vida útil de ese proyecto sea la que me garantice el funcionamiento de este proyecto. Tengo que pensar que al momento de ser productor, terminamos siendo, bueno, en el fondo somos empresarios y pensamos que tenemos que pensar en la rentabilidad de ese negocio. Si mi proyecto falla por alguno de estos componentes, el negocio no va a ser lo que esperábamos. Entonces, hay que tener súper presente eso. También hay que tener en consideración el equipo de inyección o de nutrición, que en este caso ya nos olvidamos un poco del equipo de inyección así como tan superficial, sino que son equipos que en el fondo lo que hacen, entregan el nutriente en función de la conductividad y el pH que pueda tener la solución.
y que al final termina siendo una herramienta esencial en el mantenimiento del sistema de riego. Ahora, no solo en el sistema de riego subterráneo, sino que en todos los sistemas de riego, sean subterráneos, sean superficiales, la idea es siempre hacer un mantenimiento y valga la redundancia nuevamente, pero mantener el equipo de riego lo más limpio posible para evitar obturaciones de emisores y que el caudal o la cantidad de agua que estoy entregando sea la que corresponde y se diseñó en un principio. Em, los elementos más importantes dentro, o los que debiese tener un sistema de riego, tenemos el equipo de bombeo, bueno, es un cabezal completo en el fondo. No me voy a dar mucho detalle en esto porque al final se me va a ir un poco el tiempo. En cuanto a la estrategia, yo lo que busco es mantener una zona de húmedo, o sea, perdón, de suelo húmedo, de bulbo húmedo, con el mayor porcentaje de suelo húmedo. Entonces, acá ya va en el conocimiento que pueda tener la persona que te está asesorando. Por eso es importante trabajar con gente que sí esté capacitada para hacer esto, donde las estrategias son todas distintas, como hablábamos en un inicio. En el caso del proyecto acá en Chile, los 2 primeros años la línea quedó superficial y al tercer año recién se hizo se enterró la línea. Se enterró a 1 metro del eje y a 20 centímetros de profundidad. Entonces, en la estrategia, ¿cuáles son las fases? En primera instancia se hace la instalación de la línea. Esto es importante también recordar que no solamente son para cultivos leñosos, sino que también lo podemos hacer en extensivo, de hecho hasta en jardinería se está haciendo. Hoy ASUD está haciendo la instalación del un proyecto, el parque más grande del mundo que está en Arabia, está, casi todo va a ir por subterráneo con línea SUD. Se hace la apertura de zanja, donde después van a ir conectados los chicotes y las colectoras. Y otro punto súper importante son las válvulas de aire. Estos sistemas tienen que ir con válvulas de aire instaladas, donde se hace también, son las que ayudan a hacer la limpieza o de escola. Otro punto súper importante o que hay que tener siempre en consideración al momento de hacer un riego de este tipo es la monitorización. El control de cómo estoy regando yo, dónde está llegando el agua, cómo se está moviendo, qué tan abajo está llegando el fertilizante. Estos equipos tienen la capacidad de leer humedad y conductividad, por ende yo voy a saber dónde se está moviendo el agua. Por ende, son herramientas esenciales dentro de un sistema de riego, ya sea superficial o subterráneo. En subterráneo nosotros los marcamos como indispensables y en honor al tiempo ya veo que estoy medio pillado. Como estamos enfocados 100% en entregar soluciones, ahí en el código QR ustedes pueden descargar un manual de mantenimiento, ya sea para riego superficial o subterráneo. Pero la idea nuestra es entregar una tecnología donde termine siendo una solución de un problema. Por ende, el mantenimiento es una herramienta esencial en cualquier sistema de riego. El éxito de ese sistema de riego va a estar determinado por el mantenimiento. Puedo tener la mejor instalación, el mejor sistema de riego, el mejor emisor, la mejor válvula, el mejor filtro, pero si no le hago mantenimiento a ese equipo, va a ser un fracaso rotundo. Ahora, bueno, Azud está en una empresa que tiene más de 30 años, está situada en Murcia, en España, cuenta con más de 450 empleados, 9 fábricas, 7 filiales, 75 patentes y el 3% de la facturación se dedica a investigación y desarrollo. Porque, como les comentaba durante la presentación, todas las tecnologías de ASUS son fabricadas y patentadas por ASUS. Eso es por mi parte.